¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Bueno, le agradecemos a Dios estar nuevamente en las pantallas de la televisión compartiendo con ustedes este emotivo momento, porque es un momento espiritual. Es cuando Dios empieza a tratar con nuestra vida interior, ¿no es cierto? Porque Dios ama el corazón, el espíritu, la voluntad de los hombres, lo que Dios quiere dominarlo para que no se pierdan, para que tengan vida eterna. Quien les habla el apóstol José Álvarez en compañía de nuestro amado pastor, que seguramente muchos se van a gozar y se van a alegrar y seguramente lo van a querer invitar a sus iglesias. Por eso este varón de Dios, que es venezolano, si alguno de los que están en este momento en la pantalla, el televisor, desea tenerlo con ustedes en la iglesia, háganos saber a los teléfonos que ya van a empezar a aparecer en pantalla para comunicarse con nosotros. Es un varón que es pastor misionero. Hoy le vamos a hacer algunas preguntas, algo de periodismo sé, así que vamos a indagar, ¿no es cierto? No solo el testimonio, que ya lo estuvimos escuchando una parte, sino también vamos a ir viendo el panorama general de Europa. Él tuvo la gracia y la dicha de Dios de poder pisar tierra europea y conocer el estado espiritual de esos países para que futuramente quizá usted, quizá él, quizá yo, quizá el hermano Esteban que está acá al lado mío, cualquiera de nosotros, Dios nos va a tomar como a Felipe y nos va a llevar a un lugar donde haya mucha necesidad de Dios. Así que prepárense, porque Dios en el día de hoy, yo suelto esta palabra profética, que muchos de los que están mirando este programa en este momento, que estaban esperando el orden de Dios, el tiempo de Dios, yo le digo, está llegando tu tiempo, amigo, está llegando tu tiempo, hermana, jovencito que estás ahí pensando, ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo te invito a este camino, un camino de salvación, un camino que te lleva de victoria en victoria. Y hoy lo vas a poder comprobar a través de este programa los milagros y las maravillas que Dios hace en este siglo XX. Así que creemos que el Señor nos ha puesto en este programa para alentarte, para bendecirte y para que te profeticemos en el nombre del Señor, que Dios dice a muchos que están en ese lugar, personas que están padeciendo situaciones muy difíciles e incluso hay daños hechos en muchos hogares cristianos y no cristianos, pero dice el Señor que a los que creemos en el Señor, Él nos tiene como debajo de sus alas, al abrigo del Altísimo, nos tiene cubierto. Y dice más, que si estamos con Él, dice, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, mas a ti no te llegará. Tenemos con nosotros nuestro hermano pastor, que Dios lo bendiga, él es de Venezuela. Vamos a pasar un musical, porque quiero que prestes mucha atención. Lo que vas a escuchar ahora seguramente te va a estremecer. La gente dice, a ver, ¿qué hace Dios? ¿O qué hizo Dios o qué está haciendo Dios en este tiempo? Bueno, en este programa te vas a enterar de lo que Dios está haciendo en este tiempo. En aquellos días lo podemos leer en la Biblia. Dios hoy con nosotros, Emanuel. Dios está obrando en Argentina y lo podemos comprobar que en la mayoría de las iglesias hay un mover de Dios muy fuerte, gente sanándose, hogares libertándose, jóvenes que salen de los vicios y vienen a los pies de Jesucristo, mujercitas que vienen rendidas, destruidas por el SIDA, como acabo de escuchar un testimonio en el día de hoy,
rendida y vencida por el SIDA. Sin embargo, porque ella vivía una vida de prostitución, el Señor la recibió, la hizo una de sus hijas como María Magdalena, y no tenemos por qué juzgar a esas mujeres que no conocían al Señor. Y hoy en las manos del Señor, Dios la puso hoy en mi camino, tuve la gracia de poderla conocer, charlar con ella, la obra maravillosa que Dios está haciendo, que la vamos a tener aquí en el canal, en la juventud de nuestro país. Cuando todos dicen, este país no va para más, este país está perdido, yo te digo que Dios tiene grandes planes con esta nación. Y declaramos que vamos a ser de bendición para muchos, muchos países. Realmente va a haber un mover de Dios, un fluir de Dios, un potencial, un tsunami espiritual que en vez de ir a matar, a destruir, vamos a llevar bendiciones sobre las naciones hasta que los tape, hasta que sobreabunde. Después de este musical comenzamos la charla con nuestro hermano pastor venezolano, y Aníbal se llama él, y después vas a poder comprobar la existencia de Dios en este tiempo, a través de la mano de Dios sobre la vida de los hombres, como nuestro hermano pastor Aníbal venezolano. Vamos ahora sí a este musical, y en minutos comenzamos esta charla muy amena con él, para que usted vea la mano de Dios en la vida de una persona como usted, restaurado y hecha nueva criatura. Vamos con eso. Del periódico Puente, y también estamos dando un avance de lo que se está haciendo el Consejo Pastoral junto al equipo gubernamental. Viendo que el gobierno argentino, a través de los gobernantes argentinos, han abierto una brecha, una puerta a la iglesia evangélica, y hoy la iglesia evangélica está avanzando en el área social. Por eso podemos obtener los ficheros de culto, las personerías jurídicas, todo esto lo podemos hacer a través de este humilde ministerio. No digo que somos un gran ministerio reconocido mundialmente, pero en eso pequeño Dios nos ha puesto y ya le estamos trabajando al Señor. Bueno, ahí tenés los teléfonos en la pantalla, y yo le voy a preguntar, muy buenas tardes, hermano pastor, que Dios te bendiga. Y él llega de Venezuela, se instala en nuestro país y se va a nuestro país, va a tener hijos argentinos, y lo vamos a tener por largos años hasta que Dios nos lleve a transitar la vida misionera. Contanos un poquito cómo comenzó esto del llamado a la misión a través del mundo. Lo he testimoniado aquí a través de estas pantallas. Es un Billy menospreciado del mundo, ¿verdad? Escogido por Dios. No digamos para avergonzar a nadie, sino para edificar a la iglesia. El Señor hace maravillas en la vida de una persona. Yo fui un indigente, que no daban un peso por mí en ninguna parte del mundo, y ahora he recorrido casi medio planeta. Y el Señor me ha hecho ver lo que
es la iglesia, su iglesia, y lo que Él quiere de su iglesia para cuando Él venga. Además me ha dado palabra para eso. Y la palabra está directamente dirigida al liderazgo de la iglesia en Latinoamérica. Tengo experiencia de haber visto iglesias en Europa, tanto en Italia como en Suecia, que 60, 70 años atrás tuvieron el privilegio de tener un avivamiento de parte de Dios en el Espíritu Santo, de poder hacer nacer un ministerio misionero tan, pero tan grande, que exportaron misioneros de ellos a estas tierras a sembrar la palabra de Dios. Y ahora hay una profecía sobre eso, de que esas semillas que ellos sembraron en aquel entonces, ahora después de germinar creció también, y el Señor dice la palabra que Él dará pastores para que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y eso es lo que está haciendo Dios en este último tiempo, a través de su maestría en el Espíritu Santo, que es el que enseña todas las cosas, que es verdad y no es mentira, como está reflejado en la palabra en 1 Juan capítulo 2 versículo 27, es la unción del Espíritu Santo en esto, y que también está reflejado en la palabra en Efesios 4:13, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, hermanos, estos ministerios actualmente son iglesias gigantes, grandísimas. Se puede decir que son empresas, mas no es la iglesia que Dios quiere venir a buscar, porque hay mucha prevalencia del hombre, hay mucha intelectualidad, hay muchos vientos de doctrina, hay mandamientos de hombre, y están desestimando no solamente la palabra de Dios, sino la sangre de Cristo en la cual estamos justificados todos. El Señor ha enviado una palabra firme sobre Latinoamérica, de que debemos de velar por los caminos donde estamos andando, porque Él sabe que estamos sembrando mucho, que estamos recogiendo poco, que estamos tratando de acobijarnos y no nos calentamos, que estamos trabajando arduamente hasta por salario y recibimos nuestro jornal en saco roto, no nos alcanza para nada el dinero. Estamos administrando mal los recursos que Dios nos está dando. Además de eso, hay una advertencia de parte de Dios, una palabra profética de advertencia que está en el libro de Ageo, que dice que sembráis mucho y recogéis poco, y yo los disiparé de un soplo. Es algo que debemos tenerle temor a Dios en las advertencias que le da a sus fieles, los santos, como una advertencia a la iglesia, porque dice la palabra que, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Esa es una de las razones por las cuales las iglesias en otros continentes, como el continente europeo, en vez de unirse, dicen que está creciendo, pero se está subdividiendo la iglesia, cuestión que no podemos permitir en el pueblo de Dios en Latinoamérica, que tenemos la visión, la misión y la profecía sobre nuestras vidas, de que esa semilla que sembraron esos que vinieron en ese avivamiento tan grande hace 60, 70 años, vamos a ir a esas naciones a levantar a esa iglesia caída. Dice la palabra que, gloria sea el Señor, que el vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para hacer lo que no, y lo que no es para hacer lo que es. Entonces solamente Dios sabe hacer las cosas. Ayer estaba meditando una palabra que está en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2. Dice que Él encontró la tierra desordenada y vacía. Y el rema de esa palabra es que Dios creó todo y ordenó todo también. Entonces, la Iglesia Universal está hablando de un nuevo orden, cuando Dios desde el principio ha ordenado las cosas. Entonces, el llamado
es al liderazgo, a que se ponga cuenta con Dios, ¿verdad? Y ayude al movimiento misionero internacional, en el movimiento apostólico y profético, a desarrollar los 5 ministerios establecidos y constituidos por Jesucristo. Y la gloria sea al Señor, oír la palabra de Dios y creerle a Dios que todo lo que está escrito en nuestra amada palabra del Señor es cierto. Dejarnos guiar por su Santo Espíritu, ser humilde, no traer una doctrina de culturas a la palabra de Dios, porque yo soy argentino y mi cultura es esta, tienes que adaptarte a esto. No, yo estoy extrayendo una palabra firme de parte de Dios y te la voy a dejar para que la pienses, para que la medites, y tú que eres un hombre de Dios, que eres una mujer de Dios, pregúntale a Dios si esa es su voluntad. La palabra está en el libro de Ageo, en el capítulo 1, y en el libro de Miqueas, en el capítulo 3, en el versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, yo le voy a dejar solamente esa palabra firme, que es lo que quiere el Señor para la iglesia, y que seamos obedientes a lo que quiere el Señor, porque el Señor lo que trae de verdad sobre el pueblo de Dios es una advertencia de lo que Él quiere que se haga en su iglesia. Dice la palabra: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En Sofonías dice la palabra profética: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 18 en adelante: reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, dice Jehová de los ejércitos. Tuyos fueron para quienes el aprobio de ellos era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada, os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Hermano, ¿por qué Dios tiene que venir a hacer el trabajo que nos ha encomendado, a lo que estamos llevando el privilegio de guiar al pueblo de Dios a los pies de Cristo? Gloria sea al Señor. Gracias. Hermano, yo invito al Ministerio Apostólico Misionero, al Ministerio Apostólico Profético de Argentina, sumarse a esta misión de evangelizar. Es al liderazgo. ¿Evangelizarlo en qué? En la obediencia a la palabra y en creerle a Dios. Gloria al Señor. Qué bendición las palabras que nos está trayendo nuestro hermano Pastor Aníbal. Él es misionero. Y una de las preguntas claves de esta pequeña conversación o charla nos has comentado en parte lo que está pasando en Europa. Ellos mandaron líderes, misioneros, personas muy preparadas por Dios para traer el Evangelio a la Argentina, y está siendo predicado, gracias a Dios primeramente, pero a todos esos líderes que se ocuparon de dejar sus familias, sus hogares, quizás sus trabajos, ¿por qué no, no? Y quizás también sus herencias, porque el que se dedica muchas veces a las cosas de Dios, humanamente va perdiendo valores económicos, pero va ganando el favor de Dios, y también Dios nos tiene protegidos. Dios no nos abandona. Ayer el hermano me hablaba de cómo Dios cuida de nosotros mientras íbamos de camino a casa, y realmente antes de dormir dije: gracias Señor, porque realmente Dios tiene cuidado de nosotros, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y como hijo le decimos: Señor, sin ti nada podemos hacer, y realmente es una bendición. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo ves Sudamérica misionando en Europa? ¿Cómo somos
recibidos en Europa? ¿Cómo entra la iglesia? ¿Cómo ves el corazón de aquellos misioneros que ya murieron y sus hijos hoy han nacido en un ambiente no cristiano? Porque la mayoría de los europeos, fíjese que Jerusalén está situado, ¿no es cierto?, al occidente de Europa, y en aquel lugar, sin embargo, hoy hay un pequeño remanente, pero hoy por hoy creo que Dios está llevando a muchos sudamericanos, latinos, llevando la palabra del Señor. Podría nombrar una cantidad de siervos y siervas de Dios que conozco, ¿sí? Pero me gustaría que le dé un enfoque de cómo ve esto, ¿no? Sudamérica moviéndose hacia Europa. ¿Qué sucedería en este momento? ¿Cómo seríamos recibidos? La gloria es a Dios. Cuando es el propósito de Dios en la vida de cualquier cristiano, sobre todo en el misionero, y si son de América del Sur, hacia cualquier parte del mundo, independientemente de lo que quiera o no el hombre, porque el hombre establece como reinos de ellos, y no dejan, son como impenetrables, pero cuando es la voluntad de Dios no hay puerta que no se abra, hermano. Tenemos que pensar mejor, como dice el Señor, en todo lo puro, lo amable, lo benigno. No denigrar de ellos, porque si ellos han caído, nosotros no vamos a caer en hablar mal, pero sí vamos a profetizar que todas las puertas que se puedan cerrar a los misioneros latinos que tienen la gran comisión de ir a levantar a esas iglesias a través de la palabra nueva, viva y eficaz que Dios está dando en la profecía y en el movimiento apostólico hacia Europa, esas puertas que están cerradas, porque existen no solamente en la iglesia, sino gobiernos donde dicen que hay libertad de culto, pero tienen otras cosas como cerrar a un siervo que no está dentro de lo que podríamos decir un convenio de ellos. Por decir, si nosotros no conocemos el idioma, somos negros y hay racismo, ¿cómo hacemos nosotros para entrar a una iglesia de ellos o en ese país? Sin embargo, Dios lo ha hecho, porque hay misioneros, y la gloria de Dios. Y estuve presente también en una misión así en el sur de Italia, donde se puede decir que son como impenetrables esos ministerios, pero cuando Dios hace lo que quiere, lo hace. Se ha levantado una iglesia africana de negros, donde no hay entrada a un negro ni siquiera para darle la mano. Sin embargo, es una iglesia registrada ahora para la gloria de Dios en la iglesia pentecostal italiana. Está funcionando, tiene los 5 ministerios y es una de las pocas iglesias donde está germinando el mover del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está enseñando, está sanando, está haciendo cosas grandes y maravillosas que ellos, a través de los siglos que han estado manejando el Evangelio de una forma u otra en su cultura, no han visto nada. Eso es lo que nosotros, la gloria de Dios se tiene y se va a manifestar en este movimiento apostólico profético que está saliendo primeramente de aquí, de Argentina, ¿verdad?, y otras partes de América Latina, hacia los otros países del mundo. No solamente Europa, Asia, los países no alcanzados por el Evangelio. No es fácil. No es fácil, hermano, porque llevar la gran comisión es llevar un peso, es llevar una responsabilidad que amerita hasta la vida de uno. Pero, ¿por qué no podemos ofrendar nuestra vida a aquel que nos la está dando en eternidad? Pensémoslo. Acuérdense que el amor hace que el temor desaparezca, el miedo. Qué bueno. Y que somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno el enfoque, ¿no es cierto?, que nos está dando el pastor. No es solamente pastor, sino es misionero y ha recorrido muchas partes en Europa. Acaba de llegar hace pocos meses atrás desde Italia, y sabemos que en Italia, no hace falta que yo lo diga, todos sabemos cuál es la iglesia que está ahí gobernando, ¿no es cierto?, por así
por así decirlo. El 1% de la población es evangélica. El 1% ya es evangélico. Los protestantes, realmente Dios los está moviendo de una manera maravillosa, con señales, con prodigios de parte del Señor, y realmente hay un surgir de Dios en la tierra, hay justicia en la tierra, la gente que va con necesidades a la iglesia, sus necesidades son suplidas, así que espero que vos seas parte de esos misioneros que vamos a salir al mundo a llevar la palabra del Señor. Yo tengo una invitación ahora para Colombia y Venezuela, y espero, bueno, que como dice el pastor, ya que Dios nos envía hasta allá, que ustedes solamente queden orando por nosotros para que podamos hacer el trabajo que hizo el Señor en aquellos días. Dios está usando hoy sus ministerios, sus ministros, sus dones, sus talentos, y está habiendo un mover de Dios muy maravilloso en todo el mundo, porque hay mucha necesidad de Dios. Venimos en los subtes, en los colectivos, y decimos Dios, y como la gente mira, dice, ¿y quién es ese que viene ahí hablando de Dios? Primero, como que se enojan, como con Jesús, ¿no? A Jesús tampoco aquellos días digan, Él no es nuestro rey, decían, no le pongan ese rey sobre la cruz, Él no es nuestro rey. Pero sin embargo, hoy por hoy, realmente aún el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, reconoce el Mesías como Yeshua, que está realmente entrando la gloria del Espíritu de Dios en ese lugar, en Jerusalén. ¿Sabía usted que en Jerusalén todos los años se bautizan miles y miles de personas que no son judías, van al lugar donde el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, ahí en el Jordán, reciben también, ¿no es cierto?, la ministración precioso del bautismo? Y tengo algunos videitos, creo que por ahí los he visto, no sé si en Facebook, pero vi unos videos que quisiera que algún día lo puedas ver, las maravillas que Dios está haciendo. ¿Y por qué? Porque Dios está queriendo hacer cosas gloriosas. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Y Dios está preparando este campo, como Juan el Bautista vino a preparar los caminos al Señor, y hoy el trabajo de Juan el Bautista lo están haciendo hermanos misioneros, preparándole el campo, el terreno al Señor, para que su gloria descienda sobre la tierra. Y él dice que Juan vio el número de los redimidos, pero hoy Dios está redimiendo a la tierra, a los hombres, porque la tierra es bendita, porque Dios la bendice y produce el fruto de la tierra, pero el que tiene que cambiar es el hombre, sus actitudes, su forma de vivir, su forma de pensar. Vivir sin Dios no se puede, ¿no es cierto? Es como decir, vivo sin aire, yo no necesito el aire. A ver, ¿cuántos minutos puede vivir sin aire? Yo no necesito del agua. Y todas esas cosas son elementos que Dios puso en la tierra para que te des cuenta que necesitas de Dios, porque el agua, el sol, las estrellas, el mar, el aire que estás respirando, te lo dio Dios para que oxigene tus pulmones y puedas seguir viviendo. Y si entiendes eso tan sencillo, te invito a que aceptes a Jesucristo en este programa, a la tarde de hoy, ¿sí? Vamos entonces ahora sí a un musical, y ya nuestro hermano Esteban después del musical va a estar dando alguna de las informaciones. Hoy tuve la gracia de estar sentado frente al intendente y poder charlar con el intendente de Lanús. Ya voy a estar contando brevemente ese punto, porque nos abrió una puerta que nuestro hermano Esteban la va a estar informando. Vamos ahora sí a ese musical y seguimos. Incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver. Cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más, no alcanzo a comprenderte, Dios. Misericordia incomprensible
incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor.